amigos de internet que remotamente lleguen a ver esto? Mi nombre es Javier Valverde, me acompaña mi amigo Alfonso Rentería en una nueva emisión de esta cápsula video diario de nuestro canal Identidad PRI. Les recordamos que esto es un podcast, así que si no quieren ver nuestros bellos rostros pueden navegar por otras pestañas, lo importante es el audio. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy reciente que atañe a la sociedad mexicana en general, dado que pues la mayoría es de creencias católicas, la recién canonización del Papa Juan XXIII y el más popular Juan Pablo II. ¿Qué opinas, Poncho, respecto a estos dos personajes de la vida católica que han sido elevados al rango de santos? Bueno, pues primeramente saludar aquí a los cibernautas que nos sintonizan, agradecer a Identidad PRI, a Milton Eloy López Córdoba, secretario de aquí de la editorial del partido. Y bueno, amigo, pues muchas gracias aquí por la invitación a este tema. Y bueno, yo no, se me hace un tema un poco polémico desde el punto de vista de aquellos detractores de la figura de Juan Pablo II o de las figuras que se santifican dentro del canon de la Iglesia Católica. Efectivamente, yo no me meto o no me quiero meter en las cuestiones de la fe de la gente o de las creencias de la gente, porque pues si no, amigo, aquí vamos a hacer otra guerra santa, ¿verdad? Que México ya ha tenido dos guerras santas, incluyendo la guerra de Reforma en 1857 y la guerra cristera en 1928. Referente a estas dos figuras, te soy sincero, de Juan XXIII es poco lo que conozco. Se habla de un liderazgo no tan carismático como Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II, analizándolo desde un punto de vista humano, hay que entender que el Papa desempeña dos o varias funciones, porque no nada más es el representante de la Iglesia Católica o el representante como dicen, de Cristo en la tierra en esa visión espiritual o religiosa, sino que también desempeña un papel político. O sea, es un jefe de Estado, del Estado, es un Estado atípico, pero es un Estado que es el Estado Vaticano, dentro de otro Estado que es el Estado italiano, y representa una figura de jefe de Estado y, y una representación ante el mundo con una fuerza política impresionante. Juan Pablo II ejerce uno de los pontificados, me parece que es el segundo o de los dos más grandes que han existido en la historia. Fallece en el 2005. Y yo lo que me atrevo a decir, y haciendo alusión a otros autores y concordando un poco con ellos, es que un político maneja poder. Y las cuestiones de poder difícilmente van a poder ser santificadas, porque al gobernar a veces no actúas en beneficio del pueblo. El poder por sí solo es o debe de ser amoral, ejercido desde la política, no antimoral, amoral. Entonces, yo veo cuestionable el que una figura tan política, porque fue muy político, haya llegado a ser santo. Hablan de que se dio un milagro con una persona de Sudamérica, una mujer que la curó de una enfermedad casi terminal, me parece que un aneurisma. Y bueno, tienen sus procedimientos y sus cánones, precisamente por eso es una canonización, porque tienen las reglas establecidas para determinar por qué uno santo. Pero tú qué piensas, amigo? ¿Tú qué piensas? ¿Sí debió de canonizarse o no? ¿Qué piensas tú de las figuras de los santos? Pues mira, antes de entrar de lleno con esto, quiero tocar una cuestión muy importante, que es sobre todo cuando nos metemos a temas religiosos, políticos, de este tipo, que es la tolerancia. Porque generalmente este tipo de personas, saludos a Martín Moreno, dicen cuando uno cuestiona este tipo de creencias que uno está siendo intolerante, siendo que están tergiversando, como alguna vez mencioné en uno de mis artículos en el blog de Identidad PRI,
tergiversando el concepto de la tolerancia. Porque la tolerancia no es cuestionar las ideas de los demás. Perdón, la intolerancia. La intolerancia no es cuestionar las ideas de los demás, sino agreder o tratar de manera diferente a otras personas por razón de sus ideas. Porque las ideas no son un ente, de hecho deben ser debatibles. Lo que se tiene que respetar es a la persona a pesar de sus ideas. Entonces, ya de lleno con esto y estableciendo la pauta de que no se está agrediendo a ninguna persona en específico por agredir ideas que puedan tener, entro de lleno a lo que es la santificación de estas figuras que, como tú mencionas, son humanas. Entonces, no se puede decir que hayan tenido una vida perfecta, sin pecados. Como todo ser humano cometió errores. No, y ellos mismos lo justifican, o sea, Sí, dentro de los cánones se habla precisamente que el santo no tiene que haber sido una figura sumamente pura. De hecho, en la historia de muchos santos fueron unos sí, reverendos, ladrones, eh, asesinos, criminales. pues ahí tienes, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, eran conversos, o el mismo San Agustín, o sea, era gente que muchas veces ni siquiera era creyente, se hace creyente, se convierte y se convierten en figuras precisamente santificadas. Pero ellos mismos lo justifican, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, Porque la palabra santo, como se maneja en nuestra sociedad, se refiere a una persona pura, impecaminosa, cuando en su significado real, en su denotación, no precisamente significa alguien que no ha pecado. Ya nos estamos metiendo a cuestiones de como significados que más teológicas, más ¿no? teológicas de lo que es la ley de la iglesia. ¿Tú qué piensas? A ver, políticamente, ¿qué piensas de la figura de Karol Wojtyla, Juan Pablo II? ¿Qué significa políticamente? ¿Qué significó y sigue significando? Porque ahora ya queda la imagen inmortalizada. O sea, y eso también es muy, muy fuerte, el que ya no está la persona, pero está el legado. Y también mueve muchas Es veces. un legado político y social, porque con esta inmortalización que tú mencionas, se está fortaleciendo el Estado Vaticano, la Iglesia Católica, y esa figura fuerte a la que contribuyó Juan Pablo II, que fue el que abrió las puertas del Vaticano junto con Juan XXIII, las puertas del Vaticano al mundo, permite que ese legado se inmortalice de la misma manera que se inmortalizaron las figuras, dejando ver pues que el mensaje que transmiten es que el Vaticano y la Iglesia Católica siguen siendo los mismos, cercanos a la ¿Qué gente. impacto crees que va a tener social y culturalmente este nuevo santo? Deja tú Juan 23 porque yo creo que Sí, la porque gente, la pero gente casi no. no lo Juan conoce. Pablo II, ¿qué impacto va a tener en la sociedad mexicana, que es tan católica, un nuevo santo? Y un santo que parte fue, y hay que decirlo, muy querido en vida y que movía multitudes. México fue de los países que más lo quiso, que más lo idolatró y lo sigue idolatrando. Y yo pienso que puede tener un impacto parecido al de la Virgen de Guadalupe, de mandas, de muchísima gente devota a este nuevo santo. Este, ¿Crees que pudiera, fíjate, tocaste un tema muy interesante, ¿crees que pudiera superar al fenómeno guadalupano? no lo creo, pero Ahorita no, pero con el con tiempo, el tiempo no lo creo porque ya es algo demasiado arraigado y la Virgen de Guadalupe tiene algo que Juan Pablo no tiene, que es la identificación con las raíces mexicanas, con las raíces indígenas, aunque no sean las verdaderamente mexicanas, la Virgen morena, la Virgen indígena, que Juan Pablo II no tiene. Por eso creo que no puede llegar a igualarlo, pero sí puede llegar a ser una figura. pero sí, pero a diferencia de la Virgen de Guadalupe, que es un dogma de fe, un mito, Juan Pablo II existió. Y eso también es una ventaja, ¿no? Es una ventaja verdadera, pero yo no creo Que la supere. que la supere por el simple hecho de haber existido, porque
el existir o no existir realmente no, en estas cuestiones de fe, no son muy relevantes, ¿sí me entiendes? Yo aquí destacaría mucho, o lo que yo haría hincapié básicamente, sin entrar en los dogmas o en las reglas de canonización de una persona que ya las tiene muy fijadas la Iglesia Católica, pero vaya, es como nominar, yo siento, un premio Oscar. O sea, de que puede estar manipulado, puede estar manipulado. De hecho, se habla de que la canonización de Juan Pablo II estuvo detenida también por algún tiempo, por cuestiones ahí. La gente lo ovacionaba, pero internamente también hay grillas en el Vaticano Así es. y hay grupos. Y muy seguramente que Juan Pablo II tuvo disidentes o contrarios dentro del sector católico. Yo aquí lo que sí resaltaría es que creo que va a ser un nuevo fenómeno para México, porque siendo México católico y siendo México muy seguidor de este personaje, va a tener una repercusión importante en la cuestión sociocultural de la fe. Y obviamente también, y lo voy a decir, pues va a ser un nuevo negocio, Sí, porque un santo es un negocio. muy bueno. Muy bueno, o sea, desde la estampita, el escapulario, el Las cuadrito, la imagen, imágenes, pues todo eso genera, o sea, dinero. Yo les recomiendo mucho el libro, ya se nos está yendo el tiempo, amigo. Hay un libro muy interesante que habla de esa otra parte humana de Juan Pablo II que se llama El poder y la gloria. Es un detractor de Juan Pablo II, de David Yalo, y hay varios, pero habla precisamente de, de esa parte que no dice el canon o la iglesia, de esa parte, por así decirlo, oscura. negativa o oscura que no se habla de Juan Pablo II. Y bueno, pues sin duda, eso sí, un líder, indiscutiblemente uno de los, me atrevo a decir, de los 5 principales líderes del siglo XX. Y ya, bueno, pues les guste o no les guste, pues ya es santo. Si se lo merecía o no lo merecía, pues bueno, Y si fue eso bueno o todavía malo, no. no está dentro de nuestras facultades Sí, decidirlo. Esto ha sido todo por hoy. Pueden dejar sus comentarios o sugerencias en la caja de comentarios de aquí abajo. Nos vemos en otra emisión del video diario de esto que es Identidad PRI. Muchas gracias. gracias.